este tema que es tan fuerte para cada uno de nosotros, que debemos tener fiesta en medio del desierto. Debemos tener fiesta porque eso es lo que quiere Dios. Y nos va a mostrar que cuando estamos con Dios podemos hacer fiesta en medio del desierto. Y para eso vamos a estar revisando un versículo que quería traerles hoy. Eso está en Salmo 30, el versículo 11 y el 12, que dice: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mío, Dios, siempre te daré las gracias. Amén. ¿Quién dice amén a eso? Amén, amén. Y qué gusto me dio poder ver, danzar, cantar, alabar y decirle: Dios, tú eres mi Rey, mi Salvador. Gracias por eso, Señor. Porque estamos haciendo todo lo que este capítulo y estos versículos están diciendo para nuestra vida. Que vamos a tener fiesta en el desierto. La mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con Dios. Hablábamos con Paola ayer y decíamos, bueno, si teniéndole a Dios es difícil, ¿cómo será pasar un desierto sin Dios? Yo creo que fuera imposible, imposible. Y hay muchas personas que pasan un desierto sin Dios, pero nosotros estamos para eso, porque Él nos ha llamado ¿a qué? A que lleguemos con palabra de vida, como la Erika decía, esa agua viva que a lo mejor va a brotar de cada uno de sus corazones. ¿Para qué? Para que esa persona que no tiene a Dios y esté pasando un desierto pueda sentir que sí hay cómo pasar un desierto con Dios. En la vida cristiana existen desiertos en los cuales muchas veces nos llegamos a encontrar cada uno. Estos desiertos se traducen en temporadas, yo pienso, de confusión, desánimos, ausencia de fortaleza o temor, mucho temor. Yo hablaba justamente en estos días con mis hermanos de los Estados Unidos, y eso que ellos ya tienen sus papeles, son ciudadanos y todo, pero me contaban y decían que viven en temor, que nunca, mi hermana que ya vive más de 50 años en los Estados Unidos, nunca ha sentido esto, ha sentido un temor. Yo le preguntaba, pero ¿por qué tienes temor si eres una hija de Dios? Y ella podía entender, porque ¿saben qué? Muchas veces nos acostumbramos ¿a qué? A ver solo lo malo y a oír solo lo malo y lo difícil que estamos viviendo. Y empezamos a coger ese temor para nuestra vida y ponemos por delante ese temor en nuestra vida. Y empezamos a vivir en ese temor y asustados, dejamos de hablar, dejamos de compartir, a lo mejor nos guardamos y dejamos de hacer cosas para Dios. Y yo le preguntaba y le decía, pero tú si estás orando. Me decía, no. Empieza a orar y vas a ver cómo el Padre te pone verdad, cómo Dios te pone verdad en tu corazón y el temor se va, se aleja de tu vida. Y me decía así, y me decía, gracias por recordarme. Y eso es para cada uno de nosotros también, porque a veces sí nos acomodamos al mundo y el temor viene para nosotros y empezamos a pasar un desierto. Y ese desierto con temor nos hace pedazos. Muchas veces digo yo que cuando el diablo trabaja lo hace muy bien. Él no deja cosas a medias, él viene y hace bien. Pero ¿saben qué? Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y si estamos cubiertos con la sangre de Cristo, todo lo vamos a poder. Y eso es para cada uno de ustedes, que hoy sienta que la sangre de Jesús está en su vida y que la sangre de Jesús vino para darte primero la salvación y después esa fortaleza y esa sabiduría para poder tomar decisiones en tu vida. Sí, Dios quiere eso. Dios quiere que ya no más lamento en el desierto, sino baile en el desierto. Y hoy día hemos cantado y hemos bailado tanto y lo hemos hecho esa canción, pero no sé ustedes, pero yo le sentí tanto.
Sentí tanto el Espíritu Santo en este lugar hoy que yo lo único que podía decirle, Señor, es gracias. 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 Y yo creo que cada uno de ustedes puede estar diciendo este momento, gracias. Gracias porque te acordaste de mí, porque me escogiste. Gracias porque me diste la oportunidad. Gracias porque me levantaste. Gracias porque me diste la mano. Gracias porque no ves cuánto me equivoco. Gracias. Sí, Señor. Pero el desierto es un lugar de transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, se llama silencio. Tal vez se llame enfermedad o muerte. Al salir de allí tú serás diferente. Yo podía ver que Dios me mostraba cuando preparaba esta prédica y que quería que les diga algo. Que cuando tú estás en un desierto y sales de ese desierto, tú vas a ser diferente. ¿Y qué significa ser diferente? ¿Por qué? Porque tú vas a salir pensando que Dios te dio la fortaleza, la sabiduría, la certeza, que ese lugar donde estuvo era para prepararte hacia algo mejor, o a lo mejor ese desierto lo que produjo en ti es ¿qué? Desánimo, dolor, alejamiento, crítica. Cada uno de nosotros escogemos hacia dónde queremos ir. A mí me gusta siempre este ejemplo del camino. Es un camino largo. Tú estás parado en la mitad del camino. Satanás está a la izquierda y Dios está a la derecha. Tú decides por dónde caminar. Si caminas hacia la derecha, vas a ver los beneficios y todo lo que Dios te regala. Y si caminamos hacia la izquierda, vamos a sentir todo lo que Satanás quiere darnos a nuestra vida. Y parte del desierto es esa. Que empezamos a pensar que es por mi culpa, no valgo, es lo que me merezco. Pero ¿sabes qué? Dios, cuando empiezas a caminar hacia el otro lado de la vía, Dios te dice, aquí estoy, quiero darte un abrazo, no importa cuánto te equivocaste. Aquí estoy, dame tu mano. Toma esa carga pesada, pon a mis pies y toma mi carga liviana, dice Dios. Y nos está diciendo eso siempre, y lo estamos leyendo, y lo estamos oyendo, pero ¿saben qué? No lo hacemos, no lo hacemos. Entonces es decisión nuestra, tomar ese beneficio que Dios nos está regalando. Pon esa carga pesada a los pies de Dios, y toma mi carga liviana. Dios quiere que hoy sientas que te está diciendo de nuevo, toma esa carga pesada, pon a mis pies y toma mi carga liviana, para que puedas caminar de acuerdo a lo que yo quiero mostrarte, de acuerdo a las bendiciones y todo lo que yo te quiero dar en esta vida. Toma mi carga liviana. Y yo puedo decirles que existe solamente una palabra para poder definir esto. Se llama obediencia. Obediencia. ¿Estamos siendo obedientes a Dios? Y puntualmente en esto, toma esa carga pesada, entrégale a Dios y llévate esa carga liviana. Y como yo dije hace un momento, si tu desierto ahora es el silencio, es la enfermedad, es la muerte, es el desempleo, estás peleado con tu esposa, la parte relacional, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, bueno, es un desierto, pero si tú entregas esa carga, Dios va a hacer otras cosas. Dios te va a mostrar, Dios te va a guiar, Dios va a poner palabra, Dios va a poner personas que te puedan levantar. Es decisión nuestra. Entonces, bueno, le decía a Dios, pero muéstrame algo más, Señor, para yo poder decir este domingo en la prédica, ¿qué debemos hacer? La pregunta clave es, ¿cómo salir victoriosos de un desierto? ¿Cómo salir victoriosos de un desierto? Esa era la pregunta clave. Para mí, yo creo que es la pregunta clave para cada uno de ustedes. ¿Cómo salir victorioso de ese desierto? ¿Cómo hacer fiesta en medio de ese desierto? ¿Y saben qué? La única respuesta que pude tener y entender
y he tenido en mi vida es estar dispuesto a que la provisión de Dios es perfecta para mi vida. En el desierto y no en el desierto. La provisión de Dios es perfecta para cada uno de nosotros. La provisión de Dios es perfecta para ti cuando estás pasando ese desierto. La provisión de Dios es perfecta para mí cuando estoy pasando este desierto. Porque Dios quiere lo mejor para mí. Su plan es perfecto, su voluntad es perfecto. Y otra cosa, Dios no tiene un plan B. Dios tiene solamente un plan A. Esa voluntad de Dios es perfecta. Y podía entender, revisando un poco, y podía ver que para Israel la provisión de Dios fueron algunas cosas. Y vamos a empezar por el maná. El maná, y a lo mejor vamos a determinar algunas otras cosas que Dios les estaba regalando a ese pueblo de Israel. Era el maná, eran las codornices, era el agua, la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Imagínense ustedes, el maná, una sustancia, estuve revisando en el diccionario y viendo qué significaba esto. El maná, una sustancia desconocida y extraña en la Biblia. Dice que era una sustancia hojaldrada y fina, como escarcha. Pero ¿saben qué? Tenía un sabor a las obleas con miel. Imagínense eso. Tenía un sabor a esas obleas con miel. ¿Sí han comido esas obleas con miel? ¿Y les gusta o no? Son riquísimas, ¿no es cierto? Imagínense, ese era el maná que Dios te estaba regalando a diario, todos los días. Y este sí puede ser el sustento comparado con lo que Dios te está queriendo decir y te está dando a diario. Ahora, para cada uno de nosotros, y ustedes pueden estarse preguntando este momento en su corazón y en su mente, ¿cuál es el sustento que Dios me da a diario en mi vida? ¿Cuál es el sustento? Y Dios hoy día va a permitir que ustedes reciban esa palabra y digan, sí, ese es el sustento que Dios me está regalando y me está dando todos los días. Pero este sustento, imagínense cómo era en el pueblo de Israel. Aún en escasez, el sustento llegaba. No importaba que fuera un tiempo difícil, un tiempo de sequía, un tiempo de lluvia, pero ese sustento llegaba. Ese maná que caía del cielo llegaba. ¿Saben qué? Yo podía ver que eso representa la fidelidad de Dios con cada uno de nosotros y en ese tiempo con el pueblo de Israel. Porque Dios no miente y Dios es fiel. ¿Amén a eso? Amén a eso. Sí. Dios es fiel en nuestra vida. Dios es fiel con cada uno de nosotros. Y Él va a estar dándote ese maná que viene del cielo todos los días, porque esa es su provisión. Y si leemos la Biblia, Dios no solo nos mandó el maná, como yo les dije hace un rato, les dio las codornices, y estas representan una provisión especial. ¿Por qué? Porque la carne es riquísima. No sé si es que alguien ha comido una codorniz alguna vez. Bueno, ahora no se come mucho la codorniz, pero yo sí me acuerdo la codorniz o la tórtola que llamábamos, o la perdiz, cuando yo era más joven y mi papá me llevaba a cazar y cogíamos las tórtolas o las perdices, era la comida y la carne más deliciosa que yo he probado en mi vida. Entonces, aparte de ese maná, Dios te daba algo especial, hermoso y rico, algo especial en tu vida. Otra pregunta para ustedes. ¿Qué te está dando de provisión especial Dios en tu vida? Algo espectacular. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene en este momento, están pensando en su corazón y su mente les está diciendo, les está recordando cuál o qué cosa es esa provisión especial que Dios les ha dado en el caminar día a día. Una provisión especial. Y va a haber muchas respuestas para cada uno de ustedes. Dios está proveyendo siempre de lo esencial, pero también nos va a satisfacer en cosas específicas. Ese es el Dios al cual seguimos. Ese es el Padre que nos ama y que nos escogió. Ese es el Padre que no importa
lo que hagas y lo que digas, Él está ahí dispuesto para perdonarte. Él hace su trabajo. El otro tenemos que hacer nosotros, que es parte de la obediencia. La obediencia que debemos tener en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahora, les voy a decir, bueno, ¿y cómo están cuidando la vida espiritual de cada uno de ustedes? ¿Cómo estamos cuidando nuestra vida espiritual? Bueno, sabemos que Dios no va a fallar, Él nos va a dar todo. Nos va a estar dando el maná, las codornices, nos va a estar poniendo la columna de nube para tapar el calor del día y nos va a estar poniendo la columna de fuego para guiarnos en la noche. Pues yo puedo decirles que yo sí he sentido esa columna de nube cuando está tan fuerte, tan difícil, tan horrible ese día. Dios pone esa columna de nube para que calme ese calor en mi vida, calme ese calor en mi corazón. Y a lo mejor cuando todo veo negro, cuando todo veo ya sin salida, cuando digo, Dios, ya no puedo más. También pone esa columna de fuego para que esa luz me guíe hacia dónde debo ir, hacia dónde debo tomar, qué debo hacer, qué debo corregir en mi vida, qué debo empezar a hacer, qué debo dejar de hacer. Esa es la columna de fuego que te muestra la luz del Señor en tu vida. Entonces imagínense tanta provisión. Pero hablamos de ¿qué? Hablamos de el cuidado de nuestra vida espiritual. Entonces yo sí les puedo preguntar hoy día, ¿cómo está su oración? ¿Cómo está su oración? ¿O estamos siendo esos cristianos bomberos que llamo yo, que le llamamos a Dios solo cuando necesitamos que venga a apagar ese incendio? Apagó ese incendio y ni le decimos gracias. Nos acomodamos hasta el nuevo incendio. No. Cuidar nuestra vida espiritual es 24/7. En nuestra oración, ¿cómo estamos? Estamos congregándonos en una iglesia de hogar, estamos siendo edificados en nuestra vida, estamos siendo ministrados. Y esa es pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estamos sirviendo en la iglesia? Robert decía la otra semana, bueno, la mies es mucha, ¿no? Pero los obreros son… pero yo no quiero ser de ese grupo que me digan que son pocos. Yo quiero ser de ese grupo que digan, yo soy de esos que estoy trabajando para dar gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, estoy cuidando mi vida espiritual, estoy cuidando la parte espiritual mía. ¿De qué está llenándose mi corazón para que pueda hablar la boca? Dice que tu boca habla de lo que está lleno tu corazón. Pero nos da tanta tristeza oír que el chisme, la murmuración, y en la misma iglesia, y en la misma familia, que se llena, que estamos murmurando, que estamos criticando, que no nos gusta, que esto sí, que esto no, que la alabanza hoy día cantó muy fuerte, que la alabanza la otra semana cantó muy débil, que Pablito salta mucho, que Pablito no salta nada. Solo criticamos. Pero ¿saben qué? Pudimos ver hoy día esa unción que nuestra alabanza y todo ese grupo de alabanza nos hizo tener. Amén. ¿Cómo estás cuidando tu vida espiritual? Y cuando estás cuidando la vida espiritual, Dios hace cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Y yo me acordaba de algo. Hace muchos años murió mi hijo en un accidente de tránsito. Y cuando pasamos por ese desierto fuerte, desierto terrible, desierto de dolor, desierto de rabia, desierto de culpa. Pero ¿saben qué? Pudimos entender y pudimos ver, palpar a diario algo. Cuando timbraban la casa y llegaba comida de ustedes, de la familia, que nos venían a dejar para que no nos preocupemos de qué, de cocinar. Cuando timbraban la casa y cuando llegaba una carta con un versículo y que nos daba ánimo.
La provisión de Dios en tu desierto. La provisión de Dios en tu desierto que podías ver y podías decir, tengo que cambiar mi lamento en baile. Tengo que cambiar mi lamento en baile. ¿Por qué? Porque Dios me está cuidando. En el desierto también me está cuidando Dios. Amén. Y eso quiere, Señor. Quiere que tú le dejes a Dios que te muestre cómo puedes salir de ese desierto. En el capítulo 17 de Éxodo podemos leer, y pueden leerlo en casa, cómo Dios instruyó a Moisés a golpear la roca para dar agua a esos israelitas sedientos. Imagínense cuando caminaban por ese desierto de sol y bueno, deben haber estado sedientos y yo creo que deben haber estado reclamando, ¿no? Yo si hubiera estado ahí también hubiera estado reclamando. ¡Ey, agüita! ¿Y Moisés qué hizo? Porque Dios le dijo, bueno, toma ese palo que tienes ahí, golpea la roca y ¿qué pasó? Brotó agua, agua para ese sediento. Y cada uno de nosotros somos sedientos, sí somos sedientos, pero ¿saben qué? Hay veces que tomamos agua del lugar equivocado. Tomamos agua del lugar equivocado. Y lo más importante de esto es que muchas veces nos anticipan y nos dicen, no tomarás esa agua. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Tomamos esa agua. Tomemos esa agua de vida. Tomemos esa agua de vida que es Dios. ¿Por qué? Porque nunca más vas a tener sed. Nunca más vas a tener sed. Esa es la agua de vida. Y qué lindo que Erika hoy día nos decía eso. No va a mandar lluvia. No va a mandar lluvia. Sino va a permitir que el agua salga de ese lugar seco. Que a lo mejor es tu corazón. Yo lo puedo entender así. A lo mejor ese lugar seco con grietas es tu corazón, sí, pero Dios va a permitir que brote agua, agua de vida. ¿Para qué? Para que tú sacies y para que puedas dar al resto. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Y cuando estamos acordándonos y revisando, y cuando ustedes pueden ir a casa y poder revisar esto, cuando Moisés tocaba con la vara y brotaba agua, es parte de la provisión de Dios. Es parte de la provisión de Dios cuando estás en el desierto y cuando estás también caminando no en el desierto. Dios nunca va a dejar de proveer. Siempre va a estar ahí. Me acordaba con Paola, pasamos un accidente con mi hija María Belén hace algunos años, un accidente fuerte, saliendo de la chocolatada de la iglesia. Y yo había estado con algunos problemas de salud y ese accidente fuerte fue bastante complicado, muy fuerte. Una persona, unos 3 médicos en estado etílico se cruzaron un semáforo y nos chocaron. Pues mi hija muy herida. Sí, muy herida. Y yo le podía decir, Dios, no otra vez. No otra vez. No quiero pasar ese desierto de nuevo. No, Señor. Pero ¿saben lo que me decía Dios? No va a pasar otra vez. No. Y ahí cuando llegaron los paramédicos y pudieron verle, y pudieron levantarle, y pudieron decirle, solo tiene rasguños, no tiene nada. Amén. Yo le decía a Dios, eres mi Dios, eres mi Rey. Es parte de tu provisión. Es parte de tu provisión. El creerle. Y puedo contarles algo más hoy día. Cuando estuvimos antes de que vengan ustedes y todos, Pepe estaba agencioso sacando masillas. Y le digo al Pepe, no saques masillas, hoy día no se va a llenar la iglesia. Todos están en otra cosa votando, están interesados en algo más. Y el Pepe me dijo, no, voy a poner creo que 60 sillas más. Y hace un rato me levanté y le di un abrazo y le dije, hombre de fe,
Perdóname por ser ese hombre de poca fe. Amén, amén. Y Dios quiere que seamos así, como esos hombres que tienen fe, que se va a llenar este lugar. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios, pues. Pero en mi incredulidad decía, Pepe, no saques más sillas, de gana estás trabajando. Me dijo, no, se va a llenar. Y si ustedes se dan la vuelta, estamos llenos, casa llena. Amén, amén, Señor. ¿Saben qué? También podía entender cuando revisaba esto, que Israel solamente buscaba el alimento físico tal vez cuando pasaba por el desierto. Y eso sí nos pasa a cada uno de nosotros. Empezamos a querer buscar el alimento físico en nuestra vida, pero nos olvidamos ¿de qué? De la provisión espiritual que Dios nos quiere dar. Porque el alimento físico ya nos van a dar, sí, pero la provisión espiritual la dejamos de lado. Entonces es importante cuando tú estés pasando por un desierto. Bueno, el alimento físico va a ser importante, pero la provisión espiritual va a ser más importante. Porque ¿cómo vas a salir de ese desierto? Que hablábamos hace un momento. A lo mejor de enfermedad, de falta de trabajo, de falta de salud, de falta de una relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus jefes. ¿Cómo vas a salir? La única forma, cuando tú entiendas que la provisión de Dios es una promesa para tu vida, que la provisión de Dios nunca va a faltar y que la provisión de Dios va a estar ahí para cada uno de nosotros. Claro, tenemos que pasar por cosas, ¿para qué? Para poder entender que la provisión de Dios es perfecta y que el tiempo a lo mejor duro y difícil que estamos viviendo no va a ser para siempre. ¿Saben qué? Dios no nos manda al desierto si Él cree que no vamos a poder salir de ese desierto. Él nos manda a ese desierto ¿para qué? No por malo, porque digas, no, a ver, el Luis Enrique se portó medio mal el día viernes, le voy a mandar al desierto. No. A lo mejor porque necesitamos aprender algo en nuestra vida. Y el desierto nos hace eso. Nos hace aprender muchas cosas en nuestra vida. Cuando yo he estado en desierto, pasando por el desierto, he aprendido mucho, porque Dios me ha estado ahí hablando, guiando, y he podido yo abrir mis oídos, y he podido abrir mi corazón, para ver qué es lo que me dice Dios. Y algunas veces cuando he estado reclama, y pide, también Dios me ha dicho, ¿saben qué me ha dicho? Cállate y óyeme. Porque esa es parte también de cada uno de nosotros que nos ponemos a reclamar y a pedir. Y Dios sí me ha dicho, cállate y óyeme. Y ahí es cuando he podido callar y oír la provisión de Dios para mi vida. Y cuando he podido oír la provisión de Dios, siempre ha sido perfecta. Siempre ha sido perfecta. Y he podido aprender que cuando esté en el desierto, no más lamento, sino baile. Baile para Dios, porque Dios me va a dar esa fortaleza y esa fuerza. Y eso es para cada uno de ustedes, y el aplauso que sea fuerte para ustedes también. Y otra cosa que podía entender esto, cuando camines por el desierto y cuando estés en el desierto y te sientas al borde del colapso o la muerte, serás tentado a demandar señales, porque somos campeones para pedir señales a Dios. Señor, yo voy a ir a la iglesia el domingo, pero si tú me muestras una señal. O si no, sabemos decir así, ¿no? Señor, el martes me voy a ir a la iglesia de hogar, pero si haces que todo salga bien desde el día lunes. Y quiero señales. Soy tan osado que pido señales a Dios para yo poder empezar a caminar y hacer lo que Dios me pide que haga. Pero así no es. Cuando yo de corazón puedo ir a la iglesia para
Imagínense, voy a la iglesia que es para mí mismo el beneficio del martes. Vengo al culto del domingo para no perderme esta alabanza hermosa y poderle adorar a Dios y poder estar conjuntamente con mi familia diciéndole gracias. Es para mi beneficio. Pero le pido señales, Señor, si no me das una señal no me voy a ir. Cambiemos eso, cambiemos. No necesitamos señales de Dios para hacer lo que en obediencia debemos hacer. Y en Juan 6:30 hay un versículo que dice: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¡Qué fuerte! Yo le contaba y le mostraba a la Paola este versículo y decíamos: ¡qué fuerte! Todavía le estoy diciendo que me muestres una señal. ¿Para qué? Para que te crea. Perdón, Señor, perdóname, Señor. No, que eso no esté lleno mi corazón. Que eso no esté lleno mi corazón. Porque todo lo que tú has hecho por mí, y yo creo que todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de ustedes es tan grande. Cuando nos acordamos de dónde nos ha sacado, cuando nos acordamos de dónde, hacia dónde nos ha traído, cuando nos ha dado ese abrazo, cuando nos ha dado la mano, cuando estamos caídos, cuando hacemos barbaridad de cosas en nuestra vida, cuando somos inconscientes, ahí podemos ver que Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y nos ama tanto. Hay una canción que me encanta a mí porque dice que te perseguiré, que Dios me persigue. ¿Y saben qué? A mí me encanta que me persiga Dios. No sé si a ustedes, pero a mí me encanta que me persiga Dios. Porque cuando me está persiguiendo, estoy viendo su gloria en mi vida. Y cada desierto que tengo, puedo salir más fácilmente y más rápidamente y salgo feliz de ese desierto. Porque Dios ha estado conmigo. Dios me ha estado mostrando cosas en ese desierto. Y eso es para cada uno de ustedes también. Siéntanse felices cuando estén en ese desierto. Y ustedes me van a decir: Fernando, tú estás loco. Tú estás loco. Y alguna vez me dijeron también eso. Cuando Pedro José se murió, yo me acuerdo, estuvieron las iglesias de hogar que estábamos cubriendo y estuvieron ahí un mundo de gente de la iglesia. Cuando íbamos a cremar a nuestro hijo, con Paola lo pusimos en el crematorio y cuando salimos y todos estaban ahí esperando con una cara a ver qué decía, yo dije: demos gracias a Dios. Todos me vieron con una cara: ¿y este loco? ¿Y qué le pasó? Algo pasó. Pero ¿saben qué? Pudimos dar gracias a Dios porque nos permitió ser padres por 17 años. Amén. Pudimos dar gracias a Dios porque tenía toda mi familia ahí, ustedes, orando conmigo, dándome fortaleza, dándome fuerza. Pudimos dar gracias a Dios por eso. Y Dios hablaba en nuestro corazón. Y Dios ponía verdad en nuestra vida. Y ponía verdad en la vida de ustedes también, como familia. Cuando ellos veían que sí, ese Dios existe, es un Dios vivo. No importa el desierto que estábamos pasando, pero Él estaba ahí presente con nosotros. Llama a tu corazón. Si estás pasando por un desierto, llámale a Dios a formar parte de ese desierto. Y vas a poder ver que ese desierto se convierte en otra cosa, no lo que el mundo te dice. Sí. Dios lo único que quiere es el beneficio para cada uno de nosotros. Nos ama tanto, que imagínense que mandó a su Hijo, que se entregue y muera por cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, que mandó al Hijo para que muera por ti, por mí. Que entregue su vida y que esa sangre que entregó me cubra, me dé vida eterna. Imagínense eso. Porque a veces, bueno, sí decimos: sí, Dios mandó a su Hijo ya.
Las personas que hemos perdido un hijo podemos sentir ese dolor tan fuerte que es. Y yo creo que cuando han sentido un familiar también es así. Pero ¿saben qué? Él hizo a propósito, porque te ama, a cada uno. Y nos quiso mostrar que el amor de Dios es para siempre y es perfecto. Y yo lo recibo, y yo lo tomo, y yo lo atesoro. Y no me voy a olvidar nunca lo que Dios hizo en mi vida, mandando a su Hijo para que yo pueda tener vida eterna. Y que por medio de todo lo que hemos aprendido, pueda yo salir de ese desierto que estoy a lo mejor pasando de una forma diferente, no de esa forma que el mundo me quiere mostrar. Sí, y ustedes pueden decirme, sí, pero Fernando, muchas veces cuando estamos en el desierto nos sentimos atrapados. No podemos más. Yo me acordaba de esta historia que está en la palabra de Dios también. Lo pueden ir a leer ustedes, ¿no es cierto? Es el ejemplo de Pablo y Silas. Cuando estuvieron presos, encarcelados, estuvieron con cadenas. ¿Y qué pasó? Ellos oraban y cantaban a Dios. Allí en la cárcel, presos. Y cuando estuvieron orando y alabando a Dios, hubo un terremoto. Se cayeron todas las paredes de esa cárcel, se rompieron las cadenas. Y el pobre carcelero, que dijo, ¿y ahora? Se fregó. Se escaparon todos estos presos. Y más aún Pablo y Silas, que eran los presos especiales. Y cuando él corrió, porque él quería inclusive matarse, decía, no, es que si no voy a tomar mi vida, porque si no, me van a matar. Cuando ellos le dijeron, hey, no corras, aquí estamos, no huimos. Sorprendido, ingresó a esa cárcel en escombros y les vio a todos ahí. ¿Y saben qué pasó? Este carcelero dijo, yo quiero lo que ustedes tienen. ¿Cómo puedo hacer? Y recibió al Señor como su Salvador y como su Dios. Imagínense, con esa alabanza y ese canto en ese momento de desierto, lo que pudieron hacer ellos. ¿Cuánto podemos hacer nosotros para esas personas que están necesitadas, que están encarceladas, que están encadenadas? Y eso nos toca a nosotros. Pon verdad en esa vida. Muéstrale lo que quiere Dios a esa persona y que salga del desierto, que quite esas cadenas, que quite esa cárcel de su corazón y de su mente, que tome esa carga pesada, como yo les digo, y que lleve esa carga liviana de Dios. ¿Cuál es tu desierto hoy en la mañana? Quiero que por unos segundos cada uno piense, ¿cuál es el desierto que estás pasando en este tiempo? ¿Cuál es tu desierto? Dios te quiere hablar. Permítele a Dios que te alimente con su maná, que te llene de codornices de bendición, que te refresque con su agua viva. Permítele que su columna de nube y de fuego cubra y te guíe. ¿Y sabes qué? Haz tuya las promesas de Dios. Y cuando hayas entendido que ese desierto por el cual estás viviendo con Dios va a ser fácil pasar. Cuando hayas entendido que ese desierto que pudiste a lo mejor hoy día revisar en tu corazón y decir, sí, ese es mi desierto. Esto es lo que yo estoy viviendo en este momento. Pero con Dios voy a salir victorioso. ¿Y qué significa victorioso? Que vas a ganar. Y parte de ser victorioso es que vamos a hacer fiesta. Que vamos a hacer fiesta. Porque ¿saben qué? En Apocalipsis 21:4, adivinen qué nos dice Dios. Después que tú pudiste ver hoy día cuál es tu desierto, pudiste entender hacia dónde te quiere llevar Dios. También Dios te está mostrando algo en la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4 y te dice, enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Saben qué? Hoy es tiempo de fiesta en medio del desierto. Es tiempo de fiesta en medio del desierto y hoy día le vamos a alabar y le vamos a cantar y le vamos a decir, sí, Señor, para mí hoy hay fiesta en medio del desierto.